Vamos a hacer una figura a mano. La vamos a hacer en papel milimetrado o en papel pautado. En este caso usamos papel pautado, que es más, tiene menos rayas que el papel milimetrado y es fácil de leer en todo caso. Normalmente las haremos a ordenador, pero conviene que hagamos antes de hacerlas a ordenador unas cuantas figuras a mano para que interioricemos todos los detalles, todos los elementos que tiene una figura. Vamos a hacer ahora completamente una, que se corresponde a esta tabla que ya hemos visto en algún vídeo, que es una tabla de una curva de solubilidad, es decir, en donde tenemos datos de solubilidad en función de la temperatura. Solubilidad del nitrato de potasio en agua, medida en gramos de nitrato de potasio que hay en 100 gramos de agua en una disolución saturada de nitrato de potasio en agua. Este sería nuestro eje Y, este sería nuestro eje X. Luego podemos empezar etiquetando nuestro eje X como temperatura en grados centígrados, atención siempre a representar las unidades, y el eje Y como, por ejemplo, pues gramos de nitrato de potasio, no lo escribo, por cada 100 gramos de agua. No escribo aquí nitrato de potasio porque va a estar después representado en algún sitio, bien en el pie de figura, bien en la propia línea que se vaya a dibujar. Bien, pues lo siguiente es elegir la escala, las escalas del eje X y del eje Y. Vamos a poner marcas para que nos sea fácil ahora mismo lo que vamos a describir. Vamos a poner las marcas en las separaciones grandes que tenemos en el papel, en este caso en el papel pautado. Esto para el eje X, esto para el eje Y. Bien, vamos ya a elegir. Para el eje X tenemos que representar datos entre 35 y 63. Luego podríamos empezar. Bueno, lo primero es que no hay por qué empezar en 0. No tenemos que poner 0, 10, 20, 30 y ya aquí empezarían los primeros datos. Sería todo un espacio muerto. Podemos empezar en algún valor más bajo, pero cercano al más bajo de los que tenemos, ¿no? 35, pues podemos pensar, por ejemplo, en 30 y llegar hasta 70. Puedo pensar en 30, 40, 50, 60, 70 y me sobraría todo esto, que es bastante, pero bueno, tampoco es demasiado. ¿Qué tal si lo doblo? En vez de 30, 40, pues serían 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Aquí no cabe 63, luego no llego. Y podría haber optado por algo intermedio, que fueran 30. Bueno, esto que hemos hecho son, digamos, dobles y fracciones de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Todo lo que sea dividir, multiplicar por 2 y por 5 es relativamente fácil, o por 10. Pero tenemos que evitar otro tipo de divisiones, como 3 o 7. Ese tipo de cuestiones es bastante difícil de pensar rápidamente. Por ejemplo, si yo hubiera elegido aquí el 30, pongamos que elijo aquí el 30, y aquí el 40. Vemos que tenemos 1, 2, 3 para 10. Eso ya no suena bien. 40, 50, 60, pues me encaja todo muy bien, ¿no? Entre 35 y 63 me cabe ocupándome mucho papel. El problema que tiene es que cuando voy a representar un dato, por ejemplo 42, no lo puedo leer fácilmente. ¿Dónde está el 42? Si aquí está el 40 y aquí está el 50, aquí estaría el 45, es difícil. Pues tenemos que evitar esas dificultades. Se puede hacer, pero tengo que hacer cuentas. Entonces yo lo que quiero es poder leer la gráfica rápidamente. Por lo tanto, evitamos ese tipo de escalas. Esta escala no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar la anterior. La anterior era 30, aquí teníamos el 40, aquí el 50 y aquí el 60. 70 podemos marcar los números intermedios si nos parece razonable. Lo que no vamos a hacer nunca es escribir los números experimentales. Aquí, por ejemplo, tengo un 63, pues no voy a poner aquí 63.
42, no voy a poner aquí el 42. Lo que tengo es que dibujar el punto y luego leerlo en la escala con facilidad. Para el eje Y, pues tendríamos que ir entre 55 y 120. Pues vamos a pensar que empezamos en 50, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, no cabe. La mitad de esto pues serían 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Bueno, va bastante bien. Incluso podemos desplazarlo un poquito para arriba para que nos quede más centrada. O sea, este sería el 50, el 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 gramos por cada 100 gramos de agua. Bien, pues esto en cuanto a los ejes, podemos dibujarlos, ¿no? Podemos dibujar el eje para que nos sea más, digamos, más cómodo después la lectura sobre los ejes, que nos lleve el ojo hacia ellos. Vamos a pintar aquí el eje X y aquí el eje Y. Bien, pues ya tenemos los ejes. Lo siguiente es la representación de los datos. Aquí viene bien el haber elegido las escalas para poder leerlo con facilidad. 63 tengo que leer. 63 serían 65, 61, 62, 63. Luego es en esta altura. El dato del X, perdón, Y, 120. 120 era ese. Luego son 63 y 120. Este es el punto. Lo marco, pero no lo dejo tan poquito así como he puesto ahora que casi no se vea, sino que tiene que estar claramente señalado, sin exagerar. Tiene que ser una cosa muy grande, pero tiene que estar claramente señalado. Y así lo vamos a hacer con todos los puntos. 60 y 100. 100 está aquí y 60 está aquí. Luego este serían 60 y 100. El segundo punto. El tercero, 50, 86. 50 es en esta columna, en este eje vertical, y 86, estos serían 80, 90, o sea que estos son 2, 82, 4, 6, 8, 90. O sea que aquí, a la altura del 50, serían 82, 84, 86. Este es este punto, 50, 86. El siguiente, 45, 75. Aquí tenemos el 45, 70, 72, 74, 76, 75. El siguiente, 42, 67. Aquí viene otra vez lo de fácil leer. 40, 41, 42. Es esta que está aquí. Y ahora 67. 67 tiene que ser... Vamos a ponerlo aquí. Estoy con este 42 y 67. 42, 60, 62, 64, 66, 68, luego 67 está en el medio. 37, 60, 35, 36, 37, 50, 60. Y 35, 55. Serían 35, 50, 52, 54 y 55. Es decir, que tenemos representados todos los puntos experimentales. La siguiente cuestión sobre estos puntos experimentales ya dibujados sería dibujar los errores, o sea, las imprecisiones, si las conocemos. Vamos a pensar en este punto de 50, 82, 4 y 6. 50, 86. ¿Cuál sería la imprecisión en la X? Pues es la de las temperaturas. Y las temperaturas las hemos medido con un termómetro que nos daba grados, o sea, era de 1 en 1, por lo tanto la imprecisión es más medio grado menos medio grado. O sea que este 50, 51, pues no, medio grado, hasta ahí tengo de margen. Este punto es en realidad una ventanita horizontal, ¿no?, que va entre 49,5 y 50,5. Eso es lo que he representado con una línea. Y ahora
la vertical. Para la vertical tendríamos que utilizar este 86. Bueno, tal y como está, parece que serían más o menos 0,5. Bueno, si no tenemos otra información, pues eso es lo que haríamos, más o menos 0,5. Vemos lo que es 0,5 y lo dibujamos aquí y aquí. Pero en este caso podemos hacer el cálculo de error. Vamos a pensar que lo hemos hecho. ¿Por qué hemos puesto 86 y no más? Porque este 86 viene de esta masa que tiene 2 y esta otra masa que tiene 3. Hemos tomado lo que menos, 2, ¿no? 86. Pero podríamos haber hecho el cálculo. Vamos a ponerlo aquí. A verlo aquí. A 50 grados, esta solubilidad de 86 gramos por cada 100 gramos de agua viene de tres datos. La masa del nitrato de potasio, que son 60 más menos 0,01, el volumen de agua, que eran 7,0 más menos 0,05 mililitros, y la densidad del agua, 1,00 más menos 0,005 gramos por mililitro. La solubilidad era la masa de nitrato de potasio dividido por la masa de agua, que es el volumen por su densidad, y luego por 100, porque era por cada 100 gramos de agua. Bueno, aquí sustituimos los valores, 6 para la masa de nitrato de potasio, 7 en mililitros para el volumen de agua y 1 para la densidad de agua, y nos queda, multiplicado por 100, 85,7. Este 85,7 es el que hemos puesto aquí como 86, porque este dato solo tiene dos cifras. Pero si lo hacemos con un poquito más de rigor y de trabajo, entonces calcularíamos la imprecisión de este número a partir de todos estos datos e imprecisiones. Sabemos que esto es una fracción, por lo tanto, el error relativo se acumula. Los errores relativos se acumulan en el error relativo del resultado. Es decir, que tenemos que el error relativo de la masa sería 0,01 entre 6, el del volumen serían 0,05 entre 7 y el de la densidad 0,005 entre 1. La suma de estas fracciones me da 0,013 y esto multiplicado por la solubilidad, que era 85,7 en estas unidades, me da 1,1 gramos por cada 100 gramos de agua. Esta es la imprecisión de la solubilidad de esta solubilidad. Tengo este dato con esta imprecisión en las mismas unidades. Dato, imprecisión. Si esta es la imprecisión, quiere decir que yo ya esta cifra ya la tengo dudosa, sería la última cifra significativa. Por eso aquí escribimos el 86. Esto es lo mismo que nos ha hecho escribir este 86 en vez de 85,7, que era lo que nos daba la calculadora. Y además ahora ya sabemos que el más menos es este número. Y de este solo tomamos la primera distinta de 0, que es 1. Luego es 86 más menos 1. Gramos por cada 100 gramos de agua, que es la solubilidad del nitrato de potasio en agua a la temperatura de 50 grados. Bien, pues este 86 más menos 1 lo puedo representar aquí como 86 más 1, acordaros 1 era medio, y menos 1. Luego esta sería la barra de error de este punto. Y así lo podríamos ir haciendo con todos los puntos uno a uno en principio. Si no tenemos más datos o si ya no queremos hacerlo, por alguna razón en este momento nos quedaríamos con esta figura tal y como está. La siguiente cuestión es hacer pasar una línea, que bien puede ser una recta o una curva, dependiendo del modelo físico subyacente a la propiedad que estemos representando. En este caso no parece que sea una recta porque hay una cierta curvatura de los datos, ¿no? Bueno, pues vamos a dibujar una curva y la vamos a hacer a mano alzada. Hay instrumentos también para dibujar este tipo de curvas, pero nosotros en principio vamos a hacerlo a mano alzada. Importante es que no tenemos que obligarnos a pasar por todos los puntos. Claramente en esta secuencia de puntos hay uno que desentona de los demás, que es este. Nos hace suponer esto, que este punto está mal medido. Por alguna razón hemos cometido un error mucho mayor que en los demás. Y lo que vamos a hacer es descartarlo. No lo borramos, no lo señalamos de ninguna manera, pero simplemente no hacemos a nuestra línea que pase próxima a ese punto. No la obligamos a pasar próxima a él. Solamente próxima a todos los demás y entre ellos, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, voy a dibujar a mano alzada una línea que pasa más o menos por donde estoy marcando, pero la voy a pintar. Esa sería la línea del resultado. Sobre ella, ahora, y con las escalas bien elegidas, tengo que ser capaz de leer. Por ejemplo, si me preguntan cuánto es o si quiero saber la solubilidad del nitrato de potasio en agua a 57 grados centígrados, pues tendría que venir aquí el 57, lo leo rápidamente, este es el 57, pongamos que fuera a 57,5 o a 56,5, 56, 57, 56,5, aquí en medio. Vengo aquí, corto, y este punto lo tengo que leer aquí. Es un poquito menos de este. Este eran 100, 102. 4, 6, 8, 10, 102. Un poquito menos de 102. Entre 101, 102, pues pongamos 101,9, 101,8. Es decir, lo que tendría aquí sería que ¿cuánto he dicho? A 56,5 grados centígrados, la solubilidad sería pues aproximadamente 101,9. 101,9 ¿qué? Gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. Vale, esta es la lectura de temperatura a concentración. Y también la puedo usar para leerla al revés. Por ejemplo, ¿a qué temperatura la solubilidad del nitrato de potasio serían pues 63 gramos por cada 100 gramos de agua? Pues vengo al 63, 60, 62, 63, vengo aquí en medio, aquí, a esta temperatura que tengo que leer rápidamente. 35, 36, 37, 38, 39,5. O sea, 39,5 grados centígrados es la que se corresponde, a cuánto habíamos dicho, 39,5 a 63 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Vale? Esta sería, por lo tanto, la forma de utilizar la figura después de hecha. Si no podemos hacer estas lecturas con rapidez, es que la figura no está bien hecha. Y ya por último, en la figura tenemos que ponerle un pie. La figura tiene que venir numerada. El pie puede venir arriba, abajo, en donde haya hueco. Si previamente sabemos que lo tenemos que hacer, tenemos que haberlo pensado previamente que haya un hueco. La vamos a numerar. Por ejemplo, la figura 1. Si ya llevara 2, pues esta sería la figura 3. Importante porque luego en el informe tengo que referirme a ella. Por ejemplo, la solubilidad a 65 grados es tanto que se puede ver en la figura 1. Pues hay que numerarla. Y después tiene que venir una descripción de los datos que se representan. Aquí que estoy representando, aquí solo he puesto una concentración, pero esta no es cualquier concentración, es la concentración de la disolución saturada, que llamamos solubilidad. Por lo tanto, tengo que poner que se trata de la solubilidad. Esto tiene que aparecer en el pie, salvo que lo haya puesto aquí, solubilidad en estas unidades. ¿De acuerdo? Pero en algún sitio tiene que aparecer. Como aquí no lo he puesto, tiene que aparecer en el pie de figura. Y ahora, la solubilidad, ¿de quién? Pues o bien lo pongo aquí en el texto y digo de nitrato de potasio, o bien lo escribo aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo. Esta es la curva del nitrato de potasio. Esto me permite a mí, en la misma figura, poner varias curvas. Puedo tener otra curva para el cloruro de sodio. Entonces aquí simplemente pondría solubilidad de sales. O si solamente tengo una curva, pues no tengo por qué poner esto, por ejemplo, y puedo ponerlo en el pie. Esto son las distintas opciones que nos da el pie. ¿De acuerdo? ¿Solubilidad de nitrato de potasio en qué? Pues en agua. Eso también tiene que venir ahí. Y esto en función de la temperatura, aunque es bastante obvio, pero no pasa nada si lo ponemos aquí, ¿no? Esto sería un pie correcto de la figura. Lo que no ponemos es interpretaciones, es decir, no podemos poner aquí se observa o observaciones, ¿no? Se observa
que aumenta con la temperatura. Esto no lo tenemos que poner, ¿no? O si quiero hacer alguna lectura, digo, de aquí puedo leer que a 55 grados la solubilidad son 98 grados. No, no tengo que poner ahí. Aquí simplemente me tengo que limitar a describir los datos que se representan. Bien, pues esto nos daría la figura completa y aquí la tenemos a limpio. Una figura para presentar sería exactamente la misma figura. Y aquí vamos a poner, para que aparezca en el vídeo bien grabado, las características de las figuras. En primer lugar, tenemos que poner una por cada hoja o cada página, dependiendo. Tiene que venir numerada, tiene que tener un pie. El pie tiene que decir qué datos son los que representan. Aquí ya sabemos que es la solubilidad del nitrato de potasio en agua. Y sin incluir otro texto del tipo interpretaciones, discusiones, etc. Los ejes tienen que estar rotulados. Temperatura en grados centígrados, concentraciones. Es obvio que son concentraciones, por lo tanto no hace falta que lo ponga. Podría haberlo puesto concentración en gramos por cada 100 gramos de agua o solubilidad en gramos por cada 100 gramos de agua. Y las unidades. Correcto que tengan las unidades. Escalas. Las escalas las elegimos de tal modo que se facilite la lectura de puntos intermedios. 57, 43, 32. Y que se ocupe la figura lo máximo posible. En este caso hemos perdido un poquito aquí a la derecha, pero es que no nos quedaba más remedio, si no dificultábamos mucho la lectura. En cambio la escala vertical es perfecta, no se puede dibujar más, no se ha ocupado todo el papel. Y no tienen que aparecer datos en los puntos, es decir, aquí no pongo 63, 120, ni aquí escribo 63. No escribo nada más que los rótulos de los ejes, no los puntos experimentales sobre los ejes. Y después dibujo los puntos experimentales. Tienen que estar todos, los correctos y los incorrectos, todos los que hemos medido. Tienen que ser bien legibles, no son un puntito fino y tampoco son un puntito demasiado grueso. Tienen que ser bien legibles. Y si se conocen las imprecisiones, pues las dibujamos de esta manera. Y luego al final tiene que venir la línea bien curva, bien recta, aproximada, que pase por entre los puntos, excluyendo los puntos que claramente son erróneos. Y más o menos esto sería lo más importante para hacer una figura a mano.